No hay contraposición entre lo objetivo y lo subjetivo, no es lo contrario. Son dos elementos propios de la realidad. En la teoría general aparece de manera explícita como continente y contenido también. Yo puedo definir cuál es el continente, que es la parte objetiva del proceso de ayuda sin transferencia para la catalización del engendramiento, y definirlo. O yo puedo definirte el continente del self-management, o puedo definirte el continente de lo que es una empresa. Pero luego está el contenido, que es la parte subjetiva, en la que una empresa concreta va a tener una singularidad, valga la redundancia, única. Y vas a encontrar personas que tienen una vida y una existencia única. Y vas a encontrar modelos de management que tienen una constitución única. Entonces, si yo cojo el continente con el contenido y tengo en cuenta la relación que hay entre el continente y el contenido, estoy dentro de una competencia metacognitiva y que te abre un abanico enorme de posibilidades de gestión o de acompañamiento o de entendimiento de la realidad. ¿Qué es lo que suele hacer una persona cuando se enfrenta a un problema y utiliza su pensamiento? Que o se ciñe a lo meramente subjetivo, entonces desde lo subjetivo estás incapacitándote a ti mismo para enfrentarte a la realidad de poder resolver las cosas, claro, porque te vas a enfrentar a la parte objetiva y la subjetividad no va a poder con eso. Y también está la otra parte, los que dicen, no, yo me voy a centrar en la parte objetiva y a lo otro me da igual. O sea, anulo el mundo subjetivo y me quedo solo con el continente y es lo único que me importa. Y también esto es un problemón, porque al final el objetivismo, es decir, centrarme solo y exclusivamente en la pata objetiva del continente, se transforma en una especie de locura absolutista. Termino imponiendo y anulando el sujeto. E impongo lo que la realidad es para todo el mundo como si fuera una única relación. Al subjetivista le pasa lo mismo. Anula toda ley continental, toda ley que tenga que ver con el continente y sobre la esencia de la realidad, la anula, la desconoce, la ignora, la desprecia y solo hace valer lo subjetivo, lo que te lleva a la locura relativista o perspectivista. Si tú piensas como un objetivista o piensas como un subjetivista, a la larga terminas teniendo los mismos problemas, que es negar una parte importante de la realidad que te lleva a una locura de alejamiento de la realidad, desconexión de la realidad, que termina en ineficiencias de todo tipo y en problemas de todo tipo. Tienes que conseguir encontrar cómo este mundo subjetivo está dentro de un continente y descubrir la relación que hay entre los dos. Si yo veo que tú tienes un problema con el Aquarius, vamos a trivializarlo, ¿no? Yo no podría enfrentarme al problema anulando tu subjetividad y hablando solo de lo que el Aquarius es en esencia. Tampoco podría negar lo que es el Aquarius en esencia centrándome solo en tu subjetividad. Lo que tendría que hacer es tratar de entender la relación que tú tienes con esta realidad para ver dónde está realmente el problema y qué es lo que quieres conseguir. Si yo me enfrento a un problema de relación, me enfrento a un problema en la empresa, me enfrento a un problema el que sea, y yo tengo como distinción continente y contenido, mundo objetivo y mundo subjetivo, porque reconozco que puedo acceder a ciertas certezas de la realidad y a la vez reconozco la subjetividad singular de esa persona que se está relacionando con esa certeza, tengo todos los elementos para pensar bien. El concepto de competencia metacognitiva te obliga a subir un nivel que la gente no está acostumbrada, que hoy en día, creo yo, por lo que dijimos al principio, por el mundo, por la IA, por la robótica y todo esto, lo estamos viendo como mucho, creo que se ve mucho más palpable, el tener la competencia de poder comprender cómo son los procesos de pensamiento de los humanos, y en este caso de las máquinas, aunque no sea un pensamiento como tal, para poder adaptarnos al mundo en el que estamos viviendo y conseguir los objetivos que estamos buscando, ¿no? Y evitar la locura del vacío del que hablamos de las indefiniciones y de que la realidad no es accesible, ¿no?